el tema 2, que es análisis de circuitos. Nadie más está esperando acá, nadie más. No. El tema 2 me dice que análisis de circuitos. Para esto ya han visto un poco esto en física, en la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm establece que la intensidad de corriente que circula, ¿no? Que circula a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. ¿Ya? Entonces, esta ley se expresa que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, o también podría ser voltaje es igual a corriente por resistencia, solamente es despejar, ¿no? Esta ley es válida tanto para corriente continua como corriente alterna, ¿ya? Entonces, la intensidad de corriente su unidad son los amperios, lo vamos a enseñar como una A. La diferencia de potencial, que no es nada más que el voltaje, se mide en voltios y la resistencia lo vamos a medir en ohms, ¿ya? Por aquí tenemos, ¿ya? Básicamente esa es la ley de Ohm, ¿no? Lo pueden volver a leer todo eso. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tengo una tablita que me dice, dijimos que voltaje es igual a la corriente por resistencia, ¿no? ¿Sí? Ustedes multiplican 1 miliamperes por 10 kiloohmios, ¿cuánto va a dar? 10 voltios, ¿no? Recuerden, ¿no? Que todo esto está en notación científica. 1000 es a 10 a la menos 3 y kilo es a la 3. Entonces, 1 miliampere por 10 kiloohmios me va a dar 10 voltios. 1 miliampere por 20 kilovoltios me va a dar 20 voltios. 1 miliampere por 100 kiloohmios me va a dar 100 voltios, ¿no? 10 miliamperes por 1 kiloohmio, 10 voltios, ¿no? Y así sucesivamente. Solamente lo que tienen que hacer es multiplicar o en algún caso despejar de acuerdo a lo que yo requiera, ¿no? Si necesito corriente, despejo corriente. Si necesito voltaje, despejo voltaje. Si requiero resistencia, despejo la resistencia. En este caso, la resistencia va a ser igual a ¿qué? Al voltaje sobre la corriente. Preguntas hasta el momento. Preguntas. ¿Se entiende? ¿No hay dudas? Pregunten con toda confianza. No pueden, después no quiero que me digan el examen. No ha sido muy complicado, no nos ha explicado esto. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ninguna. No hay ninguna. No hay, ¿no? Sí. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Otro ejemplo. Si se tiene un motor de corriente directa que utiliza un voltaje nominal de 48 voltios y una corriente de 3 amperios, se puede calcular la resistencia. La resistencia que va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Entonces tengo 48 voltios dividido entre 3 amperios, me va a dar una resistencia de 16 ohms. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo la potencia? La potencia disipada por un motor. Viene la corriente, la potencia es igual, puede ser de la siguiente forma. A ver, fíjense, puede ser la potencia corriente al cuadrado por la resistencia. O también puede ser que la potencia sea igual a ¿qué? A la corriente por el voltaje. Aquí no lo he puesto también, pero puede ser igual a la corriente por el voltaje. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tomarlo muy en cuenta, ¿ya? Vuelvo a repetir, la ley de Ohm, se pueden acordar de estas iniciales, ¿no? VIR, voltaje igual a corriente por resistencia, potencia es igual a PIB, potencia es igual a corriente por voltaje, o también puede ser, la potencia puede ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, de esta forma se puede calcular, ¿no? Ya lo leen. Entonces, ¿qué más? Para reducir en un circuito, las resistencias se suman en serie. La resistencia, ¿cuánto es serie? A ver, esta es una resistencia en serie. Estas son las resistencias en serie. Entonces, se suman las resistencias en
en serie. ¿Ya? Ahora, una formulita para poder hallar eso, ¿no? O sea, tengo que sumar una resistencia más una resistencia, ¿no? Ahora, si quiero hallar la resistencia equivalente, 1 sobre resistencia equivalente, una forma, va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Entonces, de aquí tengo que despejar la resistencia equivalente. Pero es la sumatoria de todas las resistencias que se encuentran en el circuito. ¿Ya? Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta es lo de... es esto. Y por acá la corriente va a circular por aquí, ¿no? Esta corriente que ven por aquí, no sé si puedo responder. Esta corriente que circula por aquí, viene por acá y viene así, ¿no? La corriente. ¿Sí? Bueno, esa corriente que circula de esa forma, si se dan cuenta, aquí entra ¿por dónde está entrando? Por negativo. Y aquí está entrando a la resistencia entra por positivo. A la fuente, por lo general, entra por negativo, pero a la resistencia va a entrar siempre por positivo. Es otro aspecto que tengo que tomar muy en cuenta. ¿Ya? Ahora, a ver, continuando, estamos mal, a ver. Perdón. Un error, creo, estoy explicando la resistencia en serie y creo que le mostraré la de paralelo. Ya, estamos aquí. ¿Ya? Entonces la resistencia en serie se suma, ¿no? Y la resistencia en serie se suma directamente. Ahora, para calcular, para reducir un circuito cuando están presentes estas resistencias en paralelo, las resistencias en paralelo son estas. Las en serie siempre se suman. R1 más R2 más R3 es esto. ¿Ya? Se suman. Y para allá las resistencias en paralelo, pueden que haya más resistencia en paralelo, va a ser 1 sobre R equivalente, 1 R equivalente va a ser a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 cuando están en paralelo. ¿Cuándo están en paralelo? Cuando tienen dos puntos en común, las resistencias. Tienen este punto en común, ¿no? Aquí tienen un punto en común, donde estoy poniendo aquí el cursor, y aquí tiene otro punto en común. O sea, tiene dos puntos en común para que un circuito esté en paralelo. Cuando esté en serie, solamente entre las resistencias tiene un punto en común. ¿Ya? Y la resistencia en serie se suma y las en paralelo se hallan de esta forma. Y eso vamos a ver aquí un ejemplo. Dice asociación de resistencias. Entonces, en serie, la sumatoria, y en paralelo tengo que hallar una resultante, pero tengo que aplicar la fórmula, ¿no? Y también puede que tengamos en paralelo y en serie, ¿no? Como decía, la resistencia en serie se suma. Y la resistencia en paralelo es 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y las mixtas vienen combinadas de todo eso. Vamos a hacer un ejemplito. ¿Ya? ¿Qué tenemos? A ver, dice, sea el circuito de la siguiente forma, ¿no? Me dice que me pide calcular la resistencia equivalente. ¿Cuánto va a ser la resistencia equivalente? Directamente. ¿Cuál sería la resistencia equivalente? ¿Me pueden decir cuál es la resistencia equivalente? 20. 20 es la suma, ¿sí? Directamente. Entonces, la resistencia equivalente es 20. ¿No? R1 más R2, 5,5 igual a 20. Luego, ¿qué me pide? Calcular la intensidad de corriente que pasa a través del circuito. Toda esta corriente que circula por aquí, ¿qué va a hacer? ¿Qué dijimos que era igual a la corriente? La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Esto luego lo van a hacer, ¿no? Cuando hagan en el laboratorio. Es igual a corriente sobre resistencia. Perdón, calcular la intensidad de corriente. ¿Ya? Entonces voy a tener
que va a ser el voltaje sobre la resistencia equivalente. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? 20. Entonces la corriente va a ser a voltaje sobre resistencia. Entonces tengo mi voltaje que es 10 voltios, el de la fuente, sobre la resistencia equivalente. Entonces me va a dar 0,5 amperios. ¿Sí? Solamente estamos despejando, ¿no? Que dijimos que el voltaje era igual a corriente por resistencia, y de ahí estoy despejando que la corriente va a ser igual a voltaje sobre la resistencia. Es solamente despejar de la ley de Ohm. ¿Qué más? Todo esto ha llevado en física, ¿no? Luego, ¿qué tengo? Me pide calcular la diferencia de potencial en los extremos del generador. Cuando digan la diferencia de potencial en los extremos del generador, es el voltaje, ¿ya? El voltaje. Y este voltaje va a ser 10, o sea, si aquí me dicen en los extremos del generador está, ya sé que aquí en los... ¿Quién es el generador? Este genera, ¿no? Porque este es un elemento que me va a generar. En cambio, la resistencia, ¿qué? Me va a consumir, ¿no? Me consume tensión, ¿sí? O voltaje, me consume voltaje. Va a caer un voltaje en cada resistencia. Entonces me dice la diferencia de potencial en los extremos del generador. ¿Cuál va a ser? Va a ser 10 voltios. Pero aquí también lo calculamos de otra forma. ¿Dónde está? ¿Dónde dice eso? Calcular la diferencia de potencial en los extremos del generador. Inciso C. ¿Qué hacemos, no? Entonces dice la diferencia de potencial en los extremos del generador será 10 voltios, ¿no? Es igual a que a la corriente por la resistencia equivalente, que va a ser 10 voltios. De igual forma, tengo la corriente, otra forma de calcular, la corriente que cuánto es de 0,5. Por la resistencia equivalente que era 20, me va a dar 10 voltios. Entonces me tiene que dar lo mismo, ¿no? La diferencia potencial o el voltaje en los extremos del generador, ¿no? Aquí, 10 voltios. Segundo, me dice calcular la diferencia potencial en los extremos de cada una de las resistencias. Entonces me pide el voltaje que cae aquí y el voltaje que cae aquí. A ver, en este caso yo tengo que entender que estos 10 voltios que está generando, tienen que caer en cada una de estas resistencias. ¿Ya? Tienen que caer aquí y tienen que caer aquí. ¿Cómo hallo eso? ¿Cuánto? Entonces voy a hallar el voltaje en la resistencia 1 y voy a hallar el voltaje en la resistencia 2. ¿Cuál va a ser igual el voltaje en la resistencia R1? Va a ser igual a ¿qué? A corriente, ya la corriente va a ser la misma porque está en serie, por la resistencia. Y eso es lo que hacemos aquí, ¿no? La corriente, que es la misma para ambos, que es de 0,5 amperios por la resistencia. 0,5 por 5 ohmios, 2,5. ¿No? Igual. Por 0,5 por la resistencia 2, que es 15, me da 7,5. Entonces, esto sumado me tiene que dar los 10 voltios. 7,5 más 2,5 me da los 10 voltios. Esos 10 voltios que está entregando el generador o la fuente de voltaje se tiene que repartir en las resistencias. ¿Ya? Entonces, para ir aclarando, la corriente en serie siempre es la misma, pero los voltajes varían. Si quieren, anótense eso. La corriente en serie es la misma, aquí en serie que está en la misma, pero el voltaje es distinto. ¿Ya? Es lo inverso de lo que hay en el... Voy a ver si tengo esta simulación. A ver, voy a ayudar. A ver, lo primero que quiero que hagan con el ayudante, uno, que les indique a manejar Proteus. ¿Ya? Dos, que vean un poquito, me van a hacer estos ejercicios, me van a hacer en serie, paralelo, todo eso me van a presentar, ¿ya? Tanto teórico como práctico, más un circuito más que le voy a enviar. A ver, veamos la simulación. Serie. ¿Será que el circuito no?
No, pero estos son capacitores. No. ¿Cómo te lo dice? No, yo quiero buscar eso. Capacitores, que no. Estos son los capacitores. Pero me acuerdo que sí. El capacitor, ¿no? No tengo capacitores. Se me perdió otra vez, se me borró. Porque esto es hecho en Multisim, otro software que hay. No lo tengo en el pero. A ver aquí, simulación del laboratorio de sobrevivencia. Resistencia en serie, aquí está. Ese mismo ejercicio, le vamos a mostrar la simulación. Vamos a ver el tipo ahora. Bueno, de todas formas, debe ser por aquí. Esta resistencia en serie, capacitor en serie, capacitor en serie. Debería ser esto. Está renombrado algo así, ¿no? Bueno, no hay problema. Es bastante sencillo, ¿no? Tampoco es la gran cosa. Uno más, porque tal. Ojalá. Lo tengo que volver a ordenar. No son las tareas que le di, ¿no? Estas son las tareas para este estudio. Pero no está la simulación. Bueno, no importa. Pero se entiende, ¿no? O sea, lo mismo que era esto, era simularlo. Tengo que buscarlo. Entonces, los 10 voltios que tenemos este mismo de aquí, que lo tengo aquí, ¿no? Lo he simulado en Proteus. Entonces, aquí van a poner estoy hallando la resistencia, el 1, la caída de tensión, el 2,5, 7,5 que me dio, ¿no? Y la corriente que circula. Entonces, a ver, de todas formas, para que se den cuenta, el voltaje siempre se mide en paralelo, o sea, aquí está la resistencia, ¿cierto? Y quiero ver la caída de potencial o voltaje en esa resistencia, se mide siempre en paralelo. La corriente se mide en serie. ¿Ya? Eso mismo me va a hacer la próxima clase. A ver, para el día martes va a ser eso, ¿ya? Ahora tenemos otro circuito. Qué raro que no lo tenga aquí. No me acuerdo que simulé todo lo he ido simulando, pero no sé. Lo van a hacer. En este otro caso, ¿qué tengo? Tengo, en este está en, dos resistencias está en paralelo. O sea, no siempre lo va a encontrar de esta forma, como les mostraba anteriormente. No siempre va a ser aquí, en paralelo de esta forma. También puede ir de otro lado. La cuestión que tenga dos puntos en común.
Aquí tengo uno y aquí tengo otro punto en común. Entonces, dos puntos en común. Entonces, esta resistencia también de aquí tiene dos puntos en común, está en paralelo. Entonces, ¿qué me pide? Calcular la resistencia equivalente del circuito. ¿Qué es lo que haría primeramente? Saco el paralelo de estas dos, ¿no? ¿Sí? Mediante la formulita que les he mostrado, 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En otras palabras, no va a ser nada más que multiplicar R1 por R2 sobre R1 más R2. O la fórmula que les daba aquí. ¿Listo? Y esto sale este valor. ¿Ya? 3,75 ohms. Entonces, esto estoy sacando el paralelo. El otro me pide calcular la intensidad de corriente. La corriente que va a ser igual, el voltaje sobre la resistencia. ¿Qué voltaje tengo? 10. 10 sobre la resistencia equivalente. Me va a dar 2,67 amperios. El inciso C me pide calcular la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las... El inciso C me pide calcular la diferencia de potencial en los extremos del generador. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser en los extremos del generador? 10 voltios, ¿no? 10 voltios. Pero también, ¿cómo lo puedo calcular? Puedo tener la corriente total por la resistencia equivalente. Me va a dar igual 10 voltios. Por último, me pide calcular la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias. En este extremo y en este extremo. ¿Cuánto creen que es? ¿Cuánto creen que es? ¿Ya? A ver, les explico un poquito antes para que se den cuenta. Aquí está en paralelo. Aquí, donde tenemos otro circuito. A ver, aquí. Aquí, para que se den cuenta. Aquí tengo dos puntos en común y me pide la diferencia de potencial o la caída de voltaje en esta resistencia y en esta resistencia, en otras palabras. El voltaje en paralelo siempre es el mismo. Es por eso que aquí el voltaje en esta resistencia va a ser 10 voltios. ¿Sí? B1 igual a B2 y es igual a B, que es igual a 10 voltios. Entonces, vuelvo a reiterar. Cuando el voltaje es en paralelo, cuando la resistencia está en paralelo, el voltaje es el mismo, pero la corriente es distinta. ¿No? Ahora, también me pide calcular la intensidad de corriente, a ver, calcular la diferencia de potencial en cada uno de los extremos de la resistencia, y el valor de la intensidad de corriente que atraviesa cada una. O sea, también quiero saber la corriente que atraviesan a cada uno. ¿Cómo voy a hallar? La corriente, ¿a qué va a ser? Va a ser igual a qué? A voltaje sobre la resistencia. Ya tengo el voltaje que circula por aquí y por aquí, lo tengo que dividir entre la resistencia. ¿Sí? Esto me da 2,2 amperios y 0,67. Sumado, 2,67, que hemos hallado anteriormente la corriente total. También podemos tener circuitos mixtos. En este caso está en paralelo y también está en serie. ¿Qué es lo que me piden? Me piden que calcular la resistencia equivalente. ¿Cuál va a ser la resistencia equivalente? Va a ser el paralelo entre 5 y 15 más 10 ohms. Y eso es lo que calculo. El paralelo, en este caso el paralelo entre R2 y R3, entre R2 y R3, el paralelo entre R2 y R3 te da este valor.
el paralelo de, a ver, en otras palabras, multipliquen 5 por 15 dividido entre 20, 5 por 15 dividido entre 20 más 10. Eso sería la resistencia equivalente. Y eso le da 13,75. ¿Ya? Entonces, el paralelo R2-R3, que le va a dar 3,35, más la resistencia R1. El paralelo de estos dos, ¿no? Primeramente, más esto, ¿no? Como si estuviera ya en serie. Como ya estaría en serie, ¿no? Porque si saco de aquí, voy a dar una resistencia equivalente entre R2 y R3, y eso lo voy a sumar con R1. ¿No? Entonces, esa va a ser la resistencia equivalente. ¿Listo? Posteriormente me piden la intensidad que atraviesa el circuito. La intensidad que va a ser el voltaje sobre la resistencia equivalente. Tengo el voltaje que me está generando, que es de 10 voltios, sobre la resistencia total que hemos hallado, por la resistencia equivalente, me va a dar 13,73. ¿Ya? No, perdón, no es 13,75. Me da la corriente a ser el voltaje sobre la resistencia equivalente, me va a dar 0,73 amperes. ¿Ya? Eso sería. Y el inciso C me pide calcular la diferencia de potencial en los extremos del generador, que me va a ser 10. De todas formas, aquí lo calcula de otra forma, ¿no? Tengo la corriente total por la corriente, o sea, voltaje es igual a que a corriente por resistencia. Entonces, la corriente por la resistencia equivalente total me va a dar 10, ¿no? Es lógico. Si aquí tengo 10, estos 10 también tengo que encontrar entonces, ¿no? ¿Qué más? Inciso C me pide calcular la diferencia potencial en los extremos del generador, ya digo, no 10 voltios. Inciso D, calcular la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias. Es decir, quiere aquí el voltaje en R2, en R3 y en R1. ¿Y cómo voy a hallar eso? Ya tengo anteriormente ya los voltajes en cada resistencia que he hallado, puedo encontrar también su diferencia de potencial, ¿no? Eso es lo que pide, ¿no? A ver. La diferencia de potencial lo tengo olvidado. Me pide calcular la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad de corriente en cada una, ¿no? Ya me están pidiendo la corriente que va a venir por aquí y que se va a ir por aquí y por aquí, y el voltaje también en cada una de ellas. Entonces, aquí fácilmente ya puedo hallar el voltaje que voy a tener, ¿no? ¿Qué va a ser el voltaje? ¿Qué va a ser igual? A corriente por resistencia. Tengo la corriente y tengo el valor de la resistencia. Directamente lo multiplico. ¿No? Tengo la corriente y tengo la resistencia. Me da 7,3 voltios. ¿Ya? Ahora, la corriente que va a ser por ahí va a ser la corriente de 0,70. La corriente aquí es general para todo esto, ¿no? Viene por aquí y aquí es la misma. El problema es aquí, la corriente se va a dividir una parte por acá y otra por acá. Pero lo podemos calcular. Entonces, hallo el voltaje y resistencia 1. No, tenemos hallado, ¿no? Voy a hallar primeramente a ver, en el caso de la resistencia R2 y R3, al atravesar de una asociación en paralelo, la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias es la misma. O sea, el voltaje B1 y B2, dije que va a ser la misma, ¿no? Entonces, tengo B, que es el voltaje de 10 voltios, menos el voltaje
que hay en B1. En B1 va a ser el mismo que en B2. A ver, toma. Perdón. Lo estoy tomando así, perdón. Entonces, en este caso voy a tener el voltaje, B va a ser igual a B menos B1. Los 10 voltios que tengo aquí de la fuente, menos el voltaje que he hallado en B1. Y esto me va a dar 2,7. B2 va a ser el mismo voltaje. B2 va a ser igual a B3. ¿Sí? Estos dos voltajes, como están en paralelo, es el mismo. Por eso resulta que el voltaje va a ser igual a 2,7. ¿Y qué más tuviera que hacer? Y de ahí puedo hallar la corriente en cada una de las resistencias, ¿no? Corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, entonces voltaje que ya tengo en B2 sobre la resistencia de 2 y calculo. Igual en la I3. Esa sería la forma. Ahora, ¿qué es lo que quiero que me hagan para la subsiguiente clase? A ver, a modo de practicar. Me van a armar y me van a simular. Así como está simulado aquí, me lo van a hacer en Proteus. Estos tres circuitos. Uno, el de serie, el de paralelo y el mixto. ¿Ya? Eso es lo que quiero que hagan. Es bastante sencillo, pero ya la próxima ya les aumentaré otro circuito más complicado. Hasta aquí sería lo que quiero que hagan, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, algo. ¿Ayuda? Una consulta, ingeniero. Los ejercicios que dijo hace rato, ¿quiere que lo hagamos en Proteus, en ese programa? En Proteus y lo armen. Listo. Gracias, ingeniero. Para tener la parte teórica, lo resuelve en una hojita, ya está ahí resuelto prácticamente, ¿no? Pero háganlo de nuevo ustedes, pues en computadora, lo resuelven, lo hacen la simulación en Proteus y lo arman en el circuito, ¿no? En físico. Es una a modo de practicar, ¿ya? Pero es la primera práctica de laboratorio que tengo. Eso me presentaría el día martes. ¿Ya? Entonces, creo que el día viernes tienen clases, ¿no? Entonces, con su ayudante, entonces diga al ayudante que nos ha pedido que armemos esto. Tal vez ya en la parte teórica no tenga mucho problema, pero en la parte práctica, mejor que les ayuda o le hablan antes para que ustedes ya lleven su protobot y sus resistencias. Si en el caso no tuvieran la fuente de 10 voltios, porque puede que no tengan, es una fuente así como de celular o otra, o una pila también puede ser, pero lo único que se va a ir descargando a la pila, ¿no? Entonces, trabajen con el voltaje que tienen, si hay de 15, de 12, de 20, y la resistencia, por ahí no pillan estas, igual pueden ponerle el valor que ustedes quieran, pero quiero ver su cálculo. ¿Listo? Todo esto se trabaja con corriente continua, ¿no? No me vayan a poner los 10 voltios o 220, para ahí le pongo directamente de la línea de crédito. Vamos a trabajar con corriente continua. Preguntas. Está todo resuelto, ¿sí? Está todo resuelto. Lo único que quiero es que ustedes lo vuelvan a hacer. Mejor se utilizan otros valores, con los valores que ustedes consigan de su resistencia. Con la resistencia que consigan ustedes, con esos valores tienen que trabajar. Con la fuente que consigan y con la resistencia que consigan. ¿Sí? Con eso hacen sus cálculos, ya tienen aquí cómo se calcula.
y tienen que hacer la simulación y tienen que hacer la implementación. ¿Alguna consulta? ¿No hay dudas? Si tienen dudas, pregunten, ya. Háblenle a su auxiliar, que está para eso, y ya nos ha pedido eso directamente, ¿no? Que le explique con otros valores, que se yo, en su protobar, el armado teniendo un circuito, se da cuenta. ¿Ok? Ya conmigo ya vamos a ir haciendo la subsiguiente clase más ejercicios en pizarra y luego ya digamos al laboratorio, ¿no? No hay dudas, ¿no? ¿Dudas? Bruno, Claudia.